Estados Unidos es uno de los países más importantes no solo comercialmente hablando, sino que también es muy importante dentro de la cultura general. Mucho de lo que se consume masivamente alrededor de todo el mundo tiene origen o es producido ahí. Considerados como una de las más grandes potencias de todo el globo y con una amplia historia llena de figuras históricas que lucharon en muchas de las guerras más importantes, no cabe duda de que son pieza clave en prácticamente todo. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. De allí han surgido muchas historias de terror absoluto, y no me refiero a las leyendas. En esta ocasión tampoco estoy haciendo referencia a los asesinos seriales. Me refiero a esas historias de horror que se gestaron dentro de una oficina con muchas personas con corbatas. Por eso, el día de hoy te voy a presentar los 8 experimentos y operaciones más oscuras realizadas por Estados Unidos. De una vez adelanto que no meteré al proyecto Manhattan ya que quiero hacer algo especial con ese tema. Número 8. El programa Prisma fue un programa secreto de vigilancia electrónica llevado a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, de los Estados Unidos. El programa fue revelado al público en 2013 por Edward Snowden, un excontratista de la NSA, que filtró información clasificada sobre el programa. Prisma permitía a la NSA acceder a los datos de usuarios de varias empresas de tecnología, incluyendo Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, Apple y otros. La NSA podía acceder a correos electrónicos, mensajes instantáneos, fotos, vídeos y otros tipos de datos almacenados en los servidores de estas empresas. El objetivo declarado del programa era recopilar información sobre amenazas terroristas y otros peligros para la seguridad nacional, aunque evidentemente muchas personas hasta la fecha dudan sobre esta declaración. Según los informes, Prisma fue autorizado por el presidente George Bush en 2007 y continuó bajo la administración del presidente Barack Obama. El programa se basaba en la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISA, y estaba sujeto a la supervisión del Congreso y del Poder Judicial. El programa fue criticado por muchos defensores de la privacidad y los derechos civiles, quienes decían que violaba la privacidad de los ciudadanos estadounidenses y violaba la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. También se argumentó que el programa era demasiado amplio y que permitía a la NSA recopilar información sobre cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin una orden judicial. Como resultado de las revelaciones de Snowden, se llevaron a cabo varias investigaciones sobre el programa Prisma y la vigilancia electrónica en general. En 2015, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Libertad que reformó el programa de vigilancia y limitó el alcance de la recopilación de datos. Número 7. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo presenció las barbaries más impactantes jamás antes vistas, que irónicamente se mantenían en secreto y que fueron llevadas a cabo de la mano de científicos alemanes y japoneses contra soldados capturados, animales e incluso civiles del mismo bando. En julio de 1945, con la guerra dada por finalizada en Europa, el gobierno estadounidense comenzó el reclutamiento de científicos alemanes bajo un programa conocido como Operación Overcast. Meses después, en septiembre, la directiva secreta del presidente Truman aprobó formalmente la operación y la renombraron como Operación Paperclip. El nombre viene del hecho de que el gobierno americano tenía un expediente por cada uno de los alemanes reclutados con toda la información de sus vidas y de su trabajo y actividades durante su tiempo en la Segunda Guerra Mundial, mismos expedientes que eran guardados con clips. Más de 700 científicos, junto a sus familias, fueron llevados de manera secreta hacia los Estados Unidos y el gobierno se encargó de limpiar y reescribir sus documentos, debido a que claramente ninguno de ellos podía pisar suelo estadounidense. Absolutamente todos eran exmiembros del recientemente caído gobierno nazi. La existencia de la Operación Paperclip fue confirmada públicamente en 1975 por el presidente Gerald Ford, quien ordenó una investigación sobre el programa. La investigación fue realizada por el Congreso de los Estados Unidos y se publicó en un informe en 1979. Muchas de estas personas que cometieron crímenes contra la humanidad durante la guerra, vivieron vidas tranquilas y nunca pagaron por sus crímenes. Número 6.
La Operación Northwoods fue una propuesta de operación secreta que fue desarrollada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en la década de 1960, específicamente en 1962, durante la Guerra Fría. Lo que vas a escuchar no es un invento mío, así que presta mucha atención. El objetivo principal de la operación era crear una justificación para una intervención militar de los Estados Unidos en Cuba. Para lograr esto, se planearon una serie de acciones encubiertas que implicaban ataques terroristas y actos de violencia que luego se atribuirían falsamente al gobierno cubano, para entonces así tener una buena justificación. Entre la baraja de ideas estaba secuestros de aviones, ataques a barcos estadounidenses y hasta sabotajes en ciudades estadounidenses. Estas acciones serían diseñadas para parecer ataques cubanos contra intereses estadounidenses. Esta operación fue concebida durante la tensión entre Estados Unidos y Cuba, justamente en la época en que Fidel Castro lideraba el gobierno cubano. Estados Unidos estaba preocupado por la influencia comunista en Cuba y buscaba formas de desestabilizar el régimen de Castro. Pese a que la Operación Northwoods fue propuesta, nunca se llevó a cabo, sin embargo el hecho de que siquiera estuviera en el papel ya les da una mala imagen a Estados Unidos. La operación no era de conocimiento general hasta la década de 1990. Número 5. La Operación Mockingbird fue un proyecto secreto de la CIA que se llevó a cabo desde la década de 1950 hasta mediados de la década de 1970. Su objetivo principal era influir en la opinión pública y controlar la narrativa a través de la infiltración de medios de comunicación y la manipulación de periodistas y editores. Este programa llevó a cabo actividades clandestinas como sobornos a periodistas, proporcionar información falsa a medios de comunicación y presionar a editores para promover ciertas perspectivas favorables a los intereses de la CIA y el gobierno de los Estados Unidos. La operación se centró principalmente en medios de comunicación extranjeros, pero también se extendió a nivel nacional. La CIA reclutó periodistas y empleados de medios de comunicación de renombre para difundir información favorable a los intereses de Estados Unidos y para desacreditar a aquellos que eran críticos con el gobierno. Utilizaron sus contactos en los medios para difundir propaganda anticomunista y desinformación que apoyara las políticas y acciones de Estados Unidos en el extranjero. Evidentemente, todo este asunto se trata de una violación de la ética periodística y la independencia de los medios de comunicación, ya que socavó la integridad de la prensa libre al convertirla en un instrumento de propaganda gubernamental. A medida que se revelaron detalles sobre este programa en las décadas posteriores, generó preocupación sobre la influencia encubierta del gobierno en la industria de los medios y sus implicaciones para la democracia y la libertad de prensa. Número 4. El proyecto Sunshine se llevó a cabo en la década de 1950. El objetivo principal de este proyecto era recolectar muestras de tejido humano para estudiar la exposición a la radiación proveniente de las explosiones nucleares, en particular, la exposición a la radiación ionizante de origen solar, los rayos cósmicos. El proyecto nació durante la Guerra Fría. La creciente preocupación por la exposición a la radiación nuclear y su impacto en la salud humana llevó a la realización de este mismo. Se utilizaron muestras de tejido humano, tales como huesos y dientes, de personas fallecidas recientemente. Estas muestras se utilizarían para estudiar la cantidad de isótopos radiactivos en los tejidos, lo que permitiría estimar la cantidad de radiación a la que habían estado expuestas estas personas a lo largo de su vida. El proyecto se mantuvo en secreto debido a la sensibilidad política y la preocupación por la reacción pública ante la recolección de muestras de tejido humano en todo el mundo. La colaboración internacional también se mantuvo en secreto para evitar conflictos diplomáticos. El hecho de que hayan utilizado restos humanos para realizar estos experimentos para mí lo convierte en algo macabro, ya que muchos de estos restos eran de procedencias no identificadas, y aunque no estoy seguro sobre esto me atrevería a decir que hasta robaron restos. Número 3. Entre los años de 1960 y 1971, se llevaron a cabo una serie de experimentos de radiación en Cincinnati, Ohio, como parte de un estudio de los efectos de la radiación ionizante en humanos. Estos experimentos fueron realizados sin el consentimiento informado de los participantes y los riesgos para la salud que conllevaban. El propósito principal era evaluar los efectos de la radiación en el cuerpo humano, particularmente en la radiación interna y externa.
Más de 90 pacientes de un hospital local se sometieron a estos experimentos. La mayoría de ellos eran pacientes con cáncer que se sometieron a radioterapia. Los participantes literalmente eran conejillos de India ya que fueron expuestos a niveles peligrosos de radiación ionizante, sin su conocimiento. Se administraron sustancias radiactivas por vía oral o intravenosa. Muchos participantes experimentaron efectos secundarios graves, como quemaduras en la piel, daño a órganos internos y un aumento significativo en el riesgo de cáncer. Se desconoce el número exacto de personas que fueron, sin ellos saberlo, parte de este experimento. Número 2. El experimento Tuskegee fue un estudio médico atroz llevado a cabo en los Estados Unidos entre 1932 y 1972. Fue diseñado para investigar la progresión natural de la sífilis en afroamericanos sin su consentimiento y sin proporcionarles tratamiento adecuado, a pesar de que la penicilina se había convertido en un tratamiento efectivo para la enfermedad en la década de 1940. Este se realizó en Macon County, Alabama, y se centró en 600 hombres afroamericanos, 399 de los cuales tenían sífilis y 201 no. A los participantes se les prometió atención médica gratuita, pero en su lugar, se les negó el tratamiento para observar cómo la enfermedad progresaba. Esto resultó en graves daños a la salud de los participantes, incluyendo discapacidades y muertes prematuras derivadas de la enfermedad. En 1972, el estudio fue expuesto por un informante y, como resultado, se detuvo inmediatamente. Esto llevó a un escándalo importante y provocó indignación y demandas de reparaciones para las víctimas y sus familias. De los 399 participantes infectados, 28 habían muerto de sífilis y otros 100 de complicaciones médicas relacionadas. Además, 40 mujeres de los sujetos resultaron infectadas y 19 niños nacieron con sífilis congénita. Lo más grotesco del tema es que dicho experimento duró 40 años y únicamente se detuvo una vez se hizo público. Número 1. Era algo obvio, que era lo que se encontraba en este lugar, pero es porque hasta la fecha sigue siendo una de las cosas más horribles que se sepan que ha hecho el gobierno estadounidense. El programa MKUltra fue un proyecto secreto de la CIA, que se desarrolló durante la Guerra Fría y que buscaba investigar y desarrollar técnicas de control mental y manipulación psicológica. El MKUltra fue una serie de experimentos y actividades llevados a cabo por la CIA desde la década de 1950 hasta principios de la década de 1970. El objetivo principal era investigar técnicas para el control de la mente y la manipulación psicológica con fines de espionaje y control mental. El programa involucró una amplia gama de métodos, incluyendo la administración de drogas psicoactivas como el LSD, la hipnosis, la privación sensorial y la exposición a sustancias químicas y a la radiación. Decir que los experimentos eran poco éticos es quedarse muy corto ya que se llevaron a cabo sin el conocimiento ni el consentimiento de los sujetos de pruebas. El uso del LSD por parte del MKUltra en experimentos de control mental era una de las actividades comunes. Además, se investigaron técnicas de lavado de cerebro y programación mental para posibles aplicaciones en la guerra psicológica. El programa se detuvo oficialmente en la década de 1970. A pesar de su cierre, el MKUltra dejó un oscuro legado en la historia de la CIA y siempre va a quedar la duda acerca de qué otras cosas ha mantenido en secreto el gobierno de los Estados Unidos. Durante el tiempo que operó el MKUltra, muchas personas en condición de calle desaparecieron y nunca más se supo de ellos. Quizás muchos años después nos enteremos de los experimentos que se están realizando justo en estos momentos, sin que nosotros lo sepamos. Antes de cerrar este vídeo quería recordarte que si te gustó puedes darle like y si te interesa mi contenido puedes suscribirte a mi canal. Me ayudaría bastante. También puedes seguirme en Twitter, ahora llamado X, y si quieres ponerte en contacto conmigo, allí suelo responder. Cualquier idea, queja o sugerencia pueden dejarla en la caja de comentarios y yo con mucho gusto pasaré a responderles. Saludos a todos aquellos que ven los vídeos y que diariamente mantienen vivo el canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.